Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Nuevamente tenemos una programación más de Tribuna de la Calle con los segmentos de siempre, porque siempre vamos a tener que motivar e incentivar a los adultos mayores para vivir con dignidad y alegría. Compañera Patricia Anastasio Rodríguez de Sellán, buenas tardes. Gracias, compañero. Bueno, saludos cordiales a todos nuestros seguidores de los días jueves en Tribuna de la Calle. Bienvenidos y tenemos unos interesantes segmentos para ustedes. El día de hoy tenemos nuestro primer tema dirigido, como siempre, a nuestros compañeros Roberto. Adultos mayores, y que eso es parte de nosotros también, pues no solo estamos hablando para que ellos vivan en dignidad y alegría, nosotros también, ¿verdad, Isidro? Así es. Buenas tardes, Isidro, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. Hoy me han mandado a la calle. Es un gusto acompañarlos a ustedes aquí en Tribuna de la Calle. Seguimos, ahora sí con el video, Fernandito, Pedrito, para comentarlos. Sí, Pedrito. Años. Tú y yo queremos vivir 100 años. Yo quiero vivir 100 años. Ok, ¿qué es? ¿Es la comida? No. Lo que hace que el ser humano viva, y es el estudio más de 74 años de Harvard que acaba de salir, es las cosas. ¿Qué es lo que más hace que el ser humano viva más años? Tú y yo queremos vivir 100 años. Yo quiero vivir 100 años. Ok, ¿qué es? ¿Es la comida? No. Lo que hace que el ser humano viva, y es el estudio más de 74 años de Harvard que acaba de salir, es las conexiones. Tener buenas redes de apoyo, buenos amigos para desahogarte, tener una familia que te contenga, tener amigos para echar chistes y divertirte y reír y desahogarte y que no te juzguen, sentirte en familia, sentirte apapachado, relajado. Eso es lo que va a ayudar que el ser humano viva en comunidad y en buenas redes de apoyo para que viva 100 años. No la comida, no hacer ejercicio. Es un todo. La comida se llama epinutrientes. ¿Qué es lo que más hace que el... No pensaríamos que vamos a vivir o queremos vivir 100 años. Puede ser que más o menos. Puede hacer que el universo para los creyentes, el Ser Supremo, nos dé ese privilegio. Pero lo importante es cómo podemos vivir con alegría y dignidad. Como lo decía, no era con la medicina, no es con el alimento, es con las redes de amistades, las conexiones, un abrazo, a veces ese abrazo que te da el calor de vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que dirigir a los adultos mayores y ancianos como nosotros. ¿Qué debemos hacer? Conversar, no aislarse. Ahora que tenemos el sistema de las redes, conversar aunque sea a través de las redes, pero oye, ¿cómo estás? ¿Te ves bien? Como que le diga Patricia, mira, a pesar de sus 75 años, te ves, pero parece de 25, Patricia. A ver, también tener, aquí juega un papel muy importante también, ese orgullo propio, ese valor propio que cada uno de nosotros debemos de tener a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, si alguien viene y dice, uy, ya estás viejo, bueno, de pronto por los años, pero mi espíritu y todo está todavía armoniosamente joven, ¿no? Entonces deberíamos cada adulto mayor recordar siempre valorizarnos y seguir adelante. Si Dios nos presta la vida y seguimos adelante, pues debemos de aprovecharla. Patricia, estamos escuchando que lo que nosotros tenemos que hablar con los adultos mayores y los ancianos es cosas positivas. Vea, párese frente al espejo, sonría y diga, ¿cómo he sido creado, pero con una gracia de Dios que tengo como 70 años y parezco de 40. O sea, tiene que motivarse, sonría, que la sonrisa trae energía positiva. Claro y nos hace una cirugía facial. Y al siguiente día nos van a ver. Maestro, economista, mi hermano del alma, una frase del video que acabamos de ver, cómo hacer para vivir con dignidad y alegría después de ser adulto mayor y anciano. Gracias a toda la audiencia. Queramos o no, un día nos va a tocar llegar a esa estancia, a esa estación que la vida nos va poniendo. Y yo, en lo personal, de un tiempo acá, he decidido que mi vida debe partir y compartir a través de considerar a todos amigos. Yo considero
disculpen que hable en primera persona. Yo considero amigo a mi padre, que ya se fue, a mi madre, que ya se fue, a mis hermanos que están presentes, a mi pareja, a mi esposa que están presentes, a mis hijos que están presentes, a mis compañeros de escuela, colegio y universidad, a mi vecino. A todos los considero amigos. Es la única manera de que no se pongan barreras entre unos y otros. Y la amistad es la base de la construcción de relaciones fuertes. Brindar amistad, sin esperar, sin cálculos, sin aritmética, ni matemáticas, ni ecuaciones de que yo pongo esto igual a tal cosa, no. Simplemente entregar y dar. Y eso que es un gesto amistoso, a uno lo llena, lo alimenta espiritualmente. Yo no soy creyente de religiones, yo soy, gracias a Dios soy ateo, pero practico eso en mi vida diaria. Me gustan los animales, me gustan los amigos, me gusta compartir, me gusta enseñar lo poco que sé, me gusta aprender lo mucho que todos tienen que enseñarme a mí y a los otros. Entonces, de un tiempo para acá vivo con mucha mayor felicidad, puedo decirse, aunque la felicidad es un momento relativo, pero para mí el fundamento de la vida es la amistad, la solidaridad, vivir en paz con todos los demás. Ser solidario a la especie humana, entre nosotros mismos, eso es lo que nos hace vivir con alegría y, como lo dijo el economista, disfrutar de la amistad, dar todo sin pedir nada a cambio. Cuando tú comienzas a hacer ese asunto de ser solidario a la especie humana, vas a vivir con alegría, sin que te venga de allá, sale de adentro. Recordemos algo, yo soy creyente, no en religiones, yo tengo línea directa, como lo decía Arjona, ¿qué? Él tiene una línea directa, que no tiene que ir a donde el Papa, donde el vivo. Yo tengo el teléfono rojo, no tengo que ir a donde el sacerdote, el obispo, para que llegue al Papa y le diga a Dios cómo estoy. O al centro evangélico, no. Es más, no le pido, porque él sabe cómo estoy. Cuando hablo con él es para agradecerle por lo que me ha dado, por lo que me ha tenido, y para mi familia, para mis amigos como ustedes, eso, pero no ando buscando sucursales, ¿no? Es línea directa, tengo el teléfono rojo. Sí, entonces, ¿qué le pedimos a ustedes? Comencemos nosotros, no pidamos que los otros, comencemos nosotros a ser solidarios. Un ejemplo, que no estoy en contra de las mascotas, ¿no? Pero tú has visto casas que le dan en la mejor cama, la mejor comida a la mascota, pero al papá, a la mamá y a los amigos como que le restringen, le dan un poquito menos o más barato. ¿Cuánto cuesta un tarro de leche para un gato? $50. ¿Sí te explico? Y cuando van a comprar en cebolla para los hijos, ponle la mitad, el medio plato. ¿Lo has escuchado o no? Entonces, claro sí, seamos solidarios a la especie humana. Sí, Patricia. Incluso para cuando los que tienen gatitos, ¿no? Andan comprando esos sacos grandes de alimentos. Y mi pregunta, ¿le compran a los hijos así tacho de comida? No es verdad, algunos sí lo hacen, eso ya no estamos pasando. Sí, algunos sí son solidarios. Permíteme hacer pero ese es un tema para reflexionar. Permíteme hacer una reflexión sociológica, ¿ya? que es un poco más aterrizada a la realidad de la vida de las familias, de las sociedades contemporáneas. Hay un fenómeno sociológico a nivel global, que es que las familias de los países del bienestar, los países nórdicos, los países europeos, los países del norte, de los llamados primer mundo, han tomado la decisión de hacer control de natalidad para reducir el tamaño de la población, para sostener, y le hablo como economista, el estatus, las posibilidades de vivir bien, con todas las comodidades de la sociedad, del consumo del primer mundo. Entonces, eso ha provocado una cultura en nuestros países, para referirnos a nuestros países, de un proceso de reducción de la tasa de la natalidad. Y nuestros hijos
han decidido, eso es un fenómeno que muchas familias lo tienen, no tener hijos, algunos y otros tener uno. Entonces, las familias, yo soy el hijo número 14 de una familia de 15. Y de papá y de mamá, del mismo padre, de la misma. Entonces, mi vida se dio en un entorno donde yo veía siempre mucha gente. Lindo. Una gran familia. Yo comencé con esas novelerías que vienen del primer mundo y yo dije, yo voy a procrear los hijos que pueda mantener. Claro. Y era una ilusión tener 15 hijos. Imposible en el mundo que vivimos. Entonces yo decidí tener los que podía mantener. Tengo 3 hijos. Mi hija, la mayor, que vive en Europa, ha decidido no tener hijos. Ahí termina mi carrera de abuelo. Mi hijo, que tiene 38 años, parece que va por ahí mismo. Mi hija, la última, que tiene 22 años, no la presiono a que me comente esta cosa, pero veo que por ahí mismo va la cosa. Estoy condenado a no ser abuelo. Imagínense ustedes. Entonces, en esa circunstancia, como las soledades que vienen con los años, porque también cuando uno comienza a ser viejo, vienen muchas cosas, sabiduría, solidaridad, pero también mucha soledad. La soledad. La llenamos con nuestras mascotas, con los animales, con los gatitos, con los perritos. Y entonces ahí surge esa humanización del animal, ¿verdad? Sacamos de su esencia animal a las mascotas A la especie humana. y las humanizamos. Me da risa, yo tengo dos hijos perrunos, yo tengo 2 perritos, que oiga, yo a veces tengo que, por las cosas de mi profesión o de mis actividades, tengo que salir del país o no estar en la casa un día y irme de viaje a otra ciudad, lo que sea. Esos animales no comen hasta que yo regrese. Lo extrañan. El nivel de humanización Son y la lo falta extrañan. que me hace a mí sobarlo, verlo, tocarlo, acariciarlo a ellos todos los días, así como a mi familia. Entonces, es parte de la vida, es un fenómeno sociológico, esto del control de los índices demográficos, de la natalidad y la reducción de la familia, y eso es un fenómeno que vive en las sociedades del primer mundo, y nosotros, los países de América Latina, que copiamos esas costumbres también. Pero, fíjense lo que está pasando en Europa, que es un fenómeno sociológico, la migración de los países asiáticos con costumbres y religiones como el islamismo, el judaísmo, el hinduismo, que migran a Europa, están acabando con el genotipo, Implantado por ellos. con las razas, con las etnias blanco-anglosajonas o eslavas de Europa, y comienza a haber un crecimiento, una sobreposición de otras gentes, ¿no? Hay muchas costumbres, religiones, etnias, ¿verdad?, diferentes a lo que teníamos hace 40 años. Entonces, eso es un fenómeno sociológico que también va a ocurrir aquí. Sin embargo, las migraciones nuestras nos intercambiamos entre nosotros mismos, nuestros países vecinos, y también se da del campo de la ruralidad ecuatoriana a las ciudades, que eso es un fenómeno que comenzó en los años 70. Claro. Cuando Yo diría más atrás, ¿sí? 70, cuando las ciudades comenzaron, la industria en el época comenzó a surgir en algunas ciudades y comenzaron a venir del campo a la ciudad para entregar mano de obra a esa industria. Disculpe No te preocupes, todo bien. la disección, pero eso es un fenómeno que usted me trajo a recordar cuando me hablaron de mi mascota. Era necesario. Mi hermano, te felicito. Claro que el sí. 14 de los 15 hermanos. Bueno, yo nomás tengo 9 hijos, mira. Sí tengo como unos 15 nietos, como 8 bisnietos, pero todavía he tenido la suerte de verlo, ¿no?
Yo no ¿Sí? tengo nietos. Oiga, tengo que andar buscando a los amigos que me alquilen los nietos para tenérselos conmigo. Bueno, pero no pierdan la esperanza que todavía están en edad los chicos de cambiar el tema, ¿no? Patricia, ¿y tú qué número eres? Pues ya no fuimos al número de la familia. Yo soy la última de 3 hermanos. ¿Tres? 3, Ah, ya, 3, está 3 bien. nomás, mi familia corta, sí. Y tal es el caso que yo también tengo 3 hijas y actualmente 5 Se nietos. copió el tema. Lo copié, solo todas son fueron mujeres, ¿no? No tengo el varón, pero... ¿O tienes hermanos? Sí, tienes hermanos. Y tengo hermanos, claro. Ya, tengo pero hermanos. las hijos son puras mujeres. No, tienen ¿Hay varones? varones. Ah, En ya. cambio ellos tienen varones. No, ustedes, sus hijas son mujeres. Mis hijas, las 3 son mujeres y mis nietos, la mayoría son varoncitos. Ah, qué bien, ahí está recompensado. Y dígame una cosa, ¿usted sabe si nuestro gran amigo técnico, qué número sería Pedrito Roldán a ver, Casagrande? Pedrito, mire. Como que él es el uno, porque todavía tiene, cuando habla de la mamá, habla como, yo creo que él es el único, ¿no? Pedrito, ¿será? ¿Ah? Ay, Pero el papá de mamá uno. Yo no me Ay, equivoqué. mire. ¿Se da cuenta? Sí. Bueno, seguimos acá, pues estábamos hablando. ¿Sí? ay, Ya es tío abuelo, mire. Tío, sobrino nieto. Ok, bien, ¿ah? Así va creciendo la familia. no, y está armoniosamente. Regresamos, Patricia, recordándole Pedrito. que la vida se la vive con alegría cuando nosotros aprendamos a ser solidarios con la especie humana. Sí. Compartimos amistad, no dar con la esperanza que nos devuelvan, sino entregar, porque nuestro interior, decimos algunos, la energía positiva que tenemos como que se eleva, tenemos un ascendente en ese tipo de relación y nunca vamos a tener enfermedad si somos alegres, Patricia. Así es. Miren que en esto también, como hace un momento decía, juega un rol muy importante la familia y también nuestra fe en sí mismo, nuestro orgullo para día a día tener ese valor de decir, bueno, un día más, tengo que hacer muchas actividades y hacerlo, ¿no? Y como ustedes, agrego lo que usted hace un momento dijo, involucrar a las amistades, ¿no? Y en la familia también tiene que dar granitos de arenas para ayudar a que todos nuestros adultos mayores estén felices y rodeados de personas que transmitan cosas positivas buenas energías. Patricia, mientras nuestro compañero Pedro Roldán Casagrande, nuestro técnico, nos busca un temita como para refrescar el ambiente, ¿no? Con una salsita, ¿no? Que es esa que él sabe, una salsa de que él ya sabe, pues, ¿no? Porque Pedrito ahí donde lo ve, es salsero. Y salsero de la década de los 60. Tiene edad de 15 años, pero él conoce la salsa de los 65 años. Y usted también. No, yo soy de más atrás, pues yo soy de esa salsa, de esa que está ahí, Pedrito. A ver, esa es de sus tiempos. Esa es de mi época cuando bailaba en Esmeralda. Hice un curso intensivo en Esmeralda bailando. No, en La Palma. Ahí de Coconico, no sé qué es Coconico, que es un salón ahí en la playa. Hable. Bueno, Patricia, regresamos después de ese refresco. ¿Te acuerdas? ¿Tú se has bailado eso, Patricia, con Richard, verdad? Claro porque que Richard es sí, salsero. Claro que sí. ¿Y usted, economista, no ha bailado salsa? Realmente lo hemos hecho. Sí. Si me decía el cojo Jimmy que paraba allá en Cristo del Consuelo, que siempre iba usted por ahí. En las verdes palmeras. En las verdes palmeras. El King. El que King. bate al lago. No, usted era del barrio, por favor. No me hable de...
de barco porque se marea. Nosotros cuando alguien se mareaba en el barco le dábamos leche magnesia. Yo desde los 9 años anduve en barco. Mire, a los que se mareaban y eran novatos le decían muerde el ancla para que te pase el mareo. Así sabe de barco. Tenían los tontos ahí. Mordiendo ¿Se da cuenta, Pedrito, que se han dado en barco? Que yo sí he Se han navegado. Patricia, ¿qué seguimos? Bien, en nuestro segundo segmento tenemos una breve historia sobre nuestro himno nacional del Ecuador. A ver si nos pone un símbolo por ahí. Ahí Este está, ahí es está. nuestro emblema, el himno nacional del Ecuador, que resuena profundamente en cada uno de nosotros los ecuatorianos. Más que una simple canción, el himno es un relato vibrante de nuestra identidad, las luchas que hemos superado y las aspiraciones que compartimos como nación. Patricia. Bien, hace un momento hemos visto unas gráficas sobre el escudo del himno nacional y correspondiente a esto tenemos que anotar que fue el escritor y político Juan León Mera en el año de 1865 quien escribió muy acertadamente esta letra, ¿ya? Y que actualmente, y que después de unos 3, 4 años fue Neumann quien le dio la música y hasta la actualidad nosotros nos regocijamos con orgullo cantando nuestro himno nacional del Ecuador. A ver, Roberto. Sí, nos ayuda, porque la memoria a veces como que no. En el año 45, 48 lo ratificaron en el Senado, ¿verdad? ¿Me equivoco? Sí, después de la gloriosa del 28 de mayo, y cuando asume Velasco Ibarra y se declara dictador, cuando sale de esa etapa, el Congreso Nacional de esa época, la Cámara del Senado, sí, la Cámara del Senado ratificó la... En 1948, 25 de noviembre, como himno nacional. Sí, señor. Y no hace mucho el himno nacional del Ecuador estaba como en segundo o tercer lugar en el planeta. Mire, eso es una fábula patriotera. Está en el corazón. Yo he vivido, gracias a Dios, en algunos países y he vivido en algunas culturas. Y todos dicen lo que usted acaba de decir. Aman su patria. Exactamente, es una ficción patriotera que está bien para nosotros. Yo he escuchado aquí, después de la Marsellesa, que es el mejor himno, que es universal, ¿verdad? El himno nacional del Ecuador es el segundo mejor del mundo, pero también lo he escuchado en Perú, en Chile, en Argentina, en Cuba, en Estados Unidos, en Venezuela, en Holanda, en España, en Inglaterra. Hay algunos espacios que yo he vivido, he tenido la oportunidad de estar. Y todos dicen lo mismo. Primero la Marsellesa, segudo el himno nacional del Ecuador. O sea, todo el mundo tiene la Marsellesa como Sí, esa es una ficción patriotera que nos las inculcan en nuestras escuelas para resaltar la importancia del terruño, de la cultura, de la patria, la evolución que las sociedades han tenido. Y eso fue recordado recién el 25 de noviembre, ¿no? Así como 2 días, ¿no? Estamos 27, Pati, ¿no? 27. Sí, bueno, nosotros tenemos un aporte para las personas que se hayan olvidado, porque a todos nos enseñaron en la escuela, pero a veces nos vamos olvidando con el camino porque no estamos presentes, no estamos practicando eso. Pero hoy le recordamos que el 25 de noviembre recordaremos siempre el Día de la Bandera Nacional del Ecuador. Pati. Bien, bueno, ahora sí, vamos a escuchar a nuestro entrevistado con un tema muy importante. Vamos a hacer un conversatorio con el economista Isidro Luque, quien como él, por eso es que lo cogí, pues. Ya. Vamos a conversar sobre los resultados de la consulta popular y también cómo capitalizar ese 65-70% que dijo no. Gracias, yo no sé cómo asumir este conversatorio porque me gustaría que ustedes lo regulen. Porque si a mí me dan espacio aquí,
Nos va a tomar algún tiempo. Pero en breve que el pueblo lo... Pedrito se ríe porque sabe que siempre me tiene que... como un resumen para que lo pueda masticar bien el pueblo, ¿no? Bien, gracias. Es la oportunidad necesaria para que la comunidad que nos escucha pueda interpretar lo que ha pasado en el país en estas últimas consultas y referéndum que se dieron. Yo quiero partir diciendo que el pueblo ecuatoriano ha venido defendiendo sus derechos, muchos de los cuales se reflejan en las constituciones, muchos, no todos, se reflejan en las constituciones, y lo que pasó en la consulta anterior es parte de aquello. Yo recuerdo cuando, yo debo haber tenido 20 años, cuando terminó la dictadura y retornamos a la bendita democracia en que vivimos. El pueblo ecuatoriano defendió las posibilidades de vivir en un entorno diferente al dictado de los militares, que era una sociedad con leyes, con constitución, que se reconocían los derechos a la organización, a la manifestación, se defendían los derechos laborales, pero había derechos específicos que en esa época la sociedad defendía. Yo recuerdo, la una era el derecho a la educación superior, yo estoy hablando como joven de esa época, y era muy fresco el recuerdo, la lucha por el libre ingreso a la universidad, ¿verdad? Que terminó en una masacre en la casona universitaria. Ese era un derecho que los jóvenes de la época lo defendíamos, y hoy pocos lo defienden. Mejor dicho, ni saben qué pasó el 29 de mayo. Hay una veda histórica para que la juventud no conozca qué pasó. También defendíamos el derecho laboral, porque yo recuerdo que en los años 70, los 80 y hasta los 90, los derechos sindicales eran poderosos. Los gremios de los trabajadores daban la pauta, daban la dirección para el desarrollo nacional. Los trabajadores, al defender sus derechos laborales, también defendían algo que hoy parece un sacrilegio, un pecado capital, que el sector estatal de la economía, que el Estado defienda los recursos naturales que le pertenecen a todos, ¿verdad? El petróleo, el oro, el agua, la pesca, etcétera. La guerra del atún de los años 60, ¿verdad? En mi época defendíamos el mar territorial de las 200 millas, ¿ya? Repudiábamos aquel protocolo que cercenó la frontera, el territorio nacional, el protocolo de Río de Janeiro. Todas esas cosas las reivindicamos, eran parte de nuestros derechos que nosotros los reivindicábamos siempre. Y estábamos en las movilizaciones, en la difusión, en las expresiones propias de la época, incluso hasta la misma academia, la universidad de esa época, opinaba sobre asuntos que tenían que ver con el desarrollo nacional. El boom petrolero que trajo un reinicio en la economía del país en los años 70, en 72, hizo que esos recursos sean invertidos y fueron invertidos de manera correcta en esa época, en el gobierno de Rodríguez Lara. Se creó CEPE, FLOPEG, se hizo la reforma agraria, una serie de institutos, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, que dio vivienda con crédito fácil para toda la mayoría de las familias en las ciudades, etcétera. La universidad se abrió, etcétera. De tal manera que en esa época nosotros teníamos la posibilidad de defender nuestros derechos y se reflejaban en la Constitución y la defendíamos. En el año 95, la seguridad social, para nosotros los que ya estamos en la edad de la jubilación, la seguridad social la defendíamos
desde jóvenes en las actividades sindicales como trabajadores, como gremialistas, defendíamos la seguridad social. Era parte y sigue siendo parte de la seguridad social de nuestro salario, porque el salario que nosotros recibimos consta de lo que recibimos en el pago, más los descuentos, ¿verdad?, de los impuestos que nosotros pagamos, menos los impuestos que nosotros pagamos y menos los aportes que hacemos a la seguridad social. Por lo tanto, la seguridad social es parte, la seguridad ciudadana que pagamos con impuestos es parte de nuestro salario. Y exigir eso es defender nuestro salario. Hoy parece eso una ficción. Hoy es como un costo que tiene la empresa privada, la sociedad, que quiere disminuir y quiere endilgársela, en otras palabras, restarle el sueldo, el salario al trabajador. Bueno, eso lo defendemos en la Constitución. En el año 95 se les ocurrió, cuando el neoliberalismo, la ola de privatizaciones, la ola de precarización de los servicios públicos del Estado, se daba, el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén y del terrorista económico que ahora es gurú de las mejores prácticas gubernamentales, que es el que salió corriendo, ¿se recuerda? Uno que tenía barba, que cogió los... No, yo no sé de quién habla, pero yo me recuerdo que cogió los gastos reservados del presupuesto del Estado y se los metió en el bolsillo y los administraba con su propia chequera a través de la chequera de su secretaria personal. Oiga, la secretaria era amiga mía y ella me contaba las linduras que se hacían con esos fondos. Pero hoy él es un gurú de la honradez y del buen ejercicio de la administración pública. ¿Está con él? El mismo Febres Cordero le dijo, a este que no me acuerdo del nombre, le dijo terrorista económico. Le dijo terrorista económico cuando salió. Y además fue mi profesor de teoría monetaria en la Universidad de Guayaquil. Pero no me acuerdo del nombre. No se acuerda el nombre. Es una sátira. Ustedes Ya sabemos, yo también sé quién es. Bueno, pero en el 95, en 94, quisieron quitarnos la seguridad social a través de una consulta. ¿Y qué le respondió? El pueblo ecuatoriano. Le dijo, no, la seguridad social es nuestra. Es nuestra. Perfecto. Lo que hizo Y así ocurrió. Así ha venido ocurriendo. Oiga, mano militar, y no propiamente dicho, pero por la fuerza, nos impusieron un nuevo sistema monetario, que no es malo por las consecuencias actuales, pero sí fue malo en su génesis, porque cogió y destruyó el ahorro nacional y le quitaron sus ahorros al convertir el dólar, que estaba en 6, 7 mil sucres por dólar, y lo subieron a 25. Y como decían en esa época, licuaron el ahorro nacional, lo hicieron papilla. Entonces, si usted tenía una jubilación que en dólares más o menos era $1,000 de la época, cuando hicieron la dolarización se redujeron a 60, $70. Y las deudas de los bancos, así mismo que eran grandes, se hicieron chiquitas. y los grandes ganadores. Entonces, nosotros nos vimos en la necesidad de defendernos ante eso. Y el pueblo ecuatoriano siempre ha estado eso, de una manera sabia, tal vez espontánea, con sensatez. Bueno, para referirnos a la consulta, esta consulta era además innecesaria, inoportuna, impertinente, era parte de un modelo marquetero del gobierno que llena de cortinas de humo para ir haciendo los negocios que va haciendo en beneficio de las élites de este país y en detrimento de los intereses del pueblo ecuatoriano. Entonces, ¿qué se consultaba? Las bases militares. La Constitución dice que el Ecuador es un país de paz. Y traer bases militares extranjeras es implicar en las confrontaciones geopolíticas y en las eminentes guerras que vienen. Y la financiación de los partidos políticos. Los partidos políticos son empresas electorales, son propiedad de personas o grupos económicos. Al hilo.
al hilo. ¿ADN qué es? El partido político del Grupo Novoa. Creo que es el partido político de la banca costeña. ¿La izquierda democrática qué es? El partido político de la banca quiteña. ¿Y la RC qué es? No le voy a decir qué es, pero yo sí sé qué es. Cuéntela, pues. Va por Novis, por ahí, pues ya, por Isabel Novoa, por ahí. Por ahí. Muy bien, ya Entonces, tenemos que esas consultas de financiar partidos, sí, financiar partidos políticos, restar la cantidad de asambleístas, etcétera, eran cortinas de humo, porque en realidad el poder lo siguen manejando los mismos bloques de poder. Y por último, se le ocurrió a última hora al presidente echar, mejor vámonos por una nueva constitución, consultémosle porque esto había que cumplir con la constitución. El pueblo le dijo, no señor, no a todo. Dice que fue 60-40, pero cuando terminó el escrutinio y se procesaron las actas que estaban rezagadas, resulta que eran 60. La goleada no es 4-1, es 7-3. Entonces, realmente el pueblo ecuatoriano, tal vez de manera espontánea, pero con sabiduría, ha decidido lo que le conviene por el momento. Veremos qué pasa en el proceso. Economista, usted que estaba, como le escuché hablar, inoportuna, no necesaria. Hemos escuchado, para que hay un grupo de personas del pueblo que no sabe esto, o no le han dicho, la Constitución de 2008, ¿la hizo Correa o la hizo el Frente Nacional del Ecuador con movimientos, con donde tuvieron todos los partidos, o solo la hizo Correa? Porque le dicen que esa Constitución es correcta, sáquenme esa ignorancia. No solo que han dicho que es correísta, sino que es castrochavista, que es orteguista, que es un poco de istas que dan risa. Pero dígale al pueblo cómo fue hecha. Es fácil hablar desde la ignorancia, pero los que participamos en el proceso constituyente del 2007, nos consta, está registrado que esa constitución es la constitución más democrática en la historia política de la República del Ecuador, desde que el Ecuador es república. Porque fue consultada, participamos colectivos, sindicatos, academias, gobiernos, que hoy le llaman gobiernos autónomos descentralizados, municipios, comunas, cámaras de la producción, etcétera. Participaron todos. Y claro que hubo intereses que se resolvieron en esa asamblea y que se reflejan en esa constitución. Pero ha sido el ejercicio, vale el término, democrático más importante en la construcción de una constitución en la historia de nuestro país. No es producto de un partido político, peor de un individuo que tiene sus méritos, pero también tiene sus cosas que hay que observar en la historia del país. Economista. Sí, disculpe, Patricia. a ver, ¿y cuál sería su mensaje a toda esa juventud para que siga defendiendo esta lucha democrática que todos debemos tener y para poderla conservar, pues, ¿no? Mire, la juventud no es culpable sino víctima de lo que voy a decir. Ya. Para ocupar mi tiempo de manera productiva, pero con mucha pena, he regresado a las aulas universitarias y me dio por estudiar politología. Estoy estudiando politología. Tengo mis razones para hacerlo, que no son necesidades profesionales, sino de otro tipo. Entonces, a puertas de la consulta, organicé con mis compañeros, que son cerca de 200, un foro para conocer las 4 preguntas y sus anexos. Nada más, solo conocer. 200 y pico de personas. ¿Sabes cuántos ingresamos al foro? Ya me imagino. ¿Cuántos? Es que es un 5 desinterés. personas. 5. Es un desinterés total. Entonces, la juventud está tan desinformada, por eso no es culpable, sino víctima de lo que pasa en este país,
y nos entretienen con el TikTok, nos entretienen con la Champions League, nos entretienen con Shakira. Bueno, en el circo romano había pan y circo. Acá hay circo y con payasos bueno, disculpen los payasos, con payasos de mala calidad. Entonces, ¿qué mensaje le debemos enviar a la juventud? Estudiar, leer, escuchar, tener pensamiento crítico. Pero ¿cómo lo van a obtener? Si de cada año de los colegios salen cerca de 400.000 bachilleres y las universidades públicas solo tienen cupo para 80. Entonces, cada año, entre 250.000 y 300.000 jóvenes no tienen acceso a la educación superior. Y el acumulado de esos jóvenes que no han tenido acceso ya va a cerca de 2 millones de jóvenes. Entonces, ahí está una masa desinformada, inculta políticamente, manipulada por los medios, de tal manera de que si hay que darle un consejo a la juventud es de que se preocupe de que todas las decisiones que se toman en la vida son de carácter político. Y para cerrar esto, o sea, nos han vendido la idea a la mayoría de las personas, y particularmente a los jóvenes, de que la política no es una cosa importante, es mala. Entonces, cuando usted habla de estas cosas con los jóvenes, dice, no, yo no me meto en política. Hijo, en la política está hasta en lo que tú acabas de decir, en que no te metes en política. Hay una política de desinformarte, de mantenerte ignorante, de castrarte las posibilidades de conocimiento, ¿verdad?, para que no opines. Y eso es una decisión política de alguien que tú dices, no, yo no me meto en política. Entonces, o sea, lo están manipulando ya. Sí, es que estamos desgraciadamente así. En la antigüedad mantenían a las poblaciones ignorantes, sin educación, sin una serie de derechos, de tal manera, y con la amenaza del miedo, en esa época de la religión, del castigo divino y esas cosas que vendían. Entonces se manipulaba. Hoy no, ahora hay otros dioses, hay otros castigos que nos llevan a la ignorancia, al desapego de la realidad que nos afecta y a vivir en una esfera bastante etérea, que no nos aterriza con la vida real, pero sí nos mantiene ocupados pensando en otras cosas. Una estrategia. No nos queremos ir, ni el pueblo se quiere ir, porque has escuchado que esa constitución del 2008 la llaman la constitución que defiende los derechos. Mire, esa constitución no es perfecta, para nada. Hay muchas cosas que cambiar, pero lo que quisieron cambiar es justamente lo que le afecta a las élites y le favorece a las mayorías. Al pueblo. Sí. Por ejemplo, dice, es una constitución garantista de los delincuentes. Eso es lo que dicen la mayoría, ¿no? Los jóvenes, los viejos, todos, no. Que el policía trae al delincuente, lo mete ahí en el sistema judicial y no demora ni 2 horas y el delincuente ya está en la calle. Así dice. ¿Por qué? Por la Constitución. La Constitución no dice nada de eso, en absoluto, ni en la ley, ni en el Código de Procedimiento Penal, no existe eso. Es la burda manipulación de esa situación a través de los medios para cambiar la Constitución, pero no por esos derechos que son importantes, los derechos humanos. El derecho a vivir con dignidad. Esos son los derechos. El derecho a tener salud pública de calidad, tener educación, vialidad, seguridad ciudadana. Tantas cosas que nos faltan. El derecho a ser felices, a esparcirnos, a hacer deporte, a acceder a cultura general, a teatro, a cine, a tantas cosas que la sociedad necesita para alimentarse espiritualmente. No lo podemos ejercer porque tenemos el criterio de que es una constitución castrochavista que nos impone, que defiende al delincuente por un lado, y por otro lado es una constitución que impide el desarrollo nacional, y todo lo contrario.
todo lo contrario. Bueno, vea lo que ha sido positivo, ¿no? Por lo menos ya hay otro rincón de la patria que conoce que esa Constitución fue democráticamente hecha, no como la dicen que correísta, que de Chávez, que de Ortega, nada. Fue el pueblo ecuatoriano, Patricia. Bueno, llegamos ya al final. Por este momento, sí, ya llegamos al final con un interesante tema, pero penosamente ya tenemos que culminar. Bueno, y conmigo, hasta la próxima semana, hasta el próximo día jueves, estuvo con ustedes Patricia Anastasio. Bueno, le agradecemos la presencia y la participación del otro lado a ustedes, aquí el invitado especial, economista, muchas gracias, y muy buena su comentario, su difusión. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente. Pedro, gracias en la parte técnica, y Roberto Arteaga del Paraíso Terrenal, Bahía de Caracas, le dice gracias. Nos vemos el próximo jueves. Aquí igual por el canal de la UNP.